chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hacer este neceser con cinta adhesiva. Tal vez la conozcas con el nombre de precinto, cinta para precintar o cinta americana. Lo cierto es que hay un montón de colores y un montón de diseños de dónde escoger. Además de esto, vamos a utilizar una cremallera decorada y una hoja de papel tamaño A4. Pero antes de empezar y como siempre, por favor, no olvides suscribirte al canal ahora mismo. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Ahora sí, empezamos. Para hacer este neceser vamos a utilizar un rollo de precinto. En mi caso voy a estar utilizando este estampado de flamenco, aunque también lo puedes encontrar en colores como negro, rojo, colores fluorescentes, naranja, amarillo, verde, y la verdad es que quedan muy bonitos. Yo tuve la suerte de encontrar este en un supermercado y pues aproveché la ocasión. Y vamos a necesitar también una cremallera. En mi caso voy a estar utilizando esta cremallera decorada, aunque también se puede hacer sin ningún problema con una cremallera clásica. Utilizaremos una hoja de papel. Esta es una hoja tamaño folio, hoja de máquina también se le conoce en otros países, aunque dependiendo del tamaño del que lo quieras hacer, pues necesitarás un molde, un rectángulo un poco más grande. No hay unas medidas específicas, esto es a tu gusto. Entonces yo voy a abrir esto por aquí y lo que vamos a hacer es tomar la cinta esta de precinto y la vamos a ir colocando en la hoja. Entonces lo vamos a hacer así a lo ancho de la hoja porque el estuche llevará esta forma, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer a lo ancho. Vamos a ir colocando el precinto dejando que sobresalga un poquito por arriba. La hoja rayada es ideal porque te ayudas con las líneas para colocar el precinto recto. Hemos dejado la mitad del precinto por fuera. Entonces esto nos va a ayudar a fijar un poco en la mesa y a que nos quede bien estirado. Entonces seguimos colocando precinto hasta completar toda la hoja. Con cuidado lo vamos a despegar. Le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo con este lado. Vamos a pegar toda la hoja, procurando pegar también los lados. Entonces vamos colocando y vamos pasando la mano para que se quede muy bien pegado. Ahora voy a terminar de colocar todo esto que queda. Vale, ya esto lo hemos hecho. Ha quedado así. Ahora vamos a cortar el sobrante y para hacerlo, para que nos quede del mismo tamaño de la hoja que estamos utilizando, pues tomamos otra hoja y podemos marcar y cortar con la tijera o utilizando el tapete de corte y un cortador rotativo, pues vamos a ayudarnos con una regla y lo vamos a cortar del tamaño de la hoja. Esto ha quedado con una medida final de 21 por 29 centímetros. Ahora para reforzarlo un poco más, aunque esta cinta es bastante buena y yo no creo que se despegue, pues para asegurarlo vamos a ubicar el que queremos que sea nuestro lado del derecho, ¿vale? El lado que va a ir hacia afuera. Entonces lo que voy a hacer es pasarle una puntada. Esto se cose en la máquina sin ningún problema. Pasamos una puntada por cada una de las uniones de la cinta, ¿vale? Entonces coseré por aquí y ahí iré buscando la unión de las cintas y pasaré una costura. La puntada tiene que ser una puntada recta y de largo 3,5. No queremos que sea tan cortita para que no vaya a romper la cinta. Vamos a ello. Vale, como ves voy a coser con el prensatela estándar de mi máquina y a un largo de puntada de 3,5. Y voy a hacer lo mismo con cada una de las uniones de la cinta.
lo he cosido con un hilo verde muy similar al fondo de la cinta y casi no se aprecia. Pero ahí está. Bueno, vamos a colocar ahora la cremallera. Yo voy a utilizar esta cremallera decorada, aunque lo pudieras hacer también con una cremallera clásica sin ningún problema. En este caso, la cremallera decorada va por fuera. Entonces, tendremos que ponerla así del derecho. Y la voy a coser así por aquí abajo, pegadita al borde. Lo voy a coser con una puntada en zigzag. Bueno, por aquí ya hemos pegado una parte de la cremallera. Como es una cremallera que va por fuera, entonces yo debo coserla de esta forma, así, para que la cremallera quede así a la vista, ¿vale? Entonces yo voy a abrir la cremallera y la voy a sujetar allí alineando los bordes. Es importante que no uses alfileres para que no vayas a agujerear la cinta, luego quedan esos huequitos tan feos. Y entonces voy a coser también con un zigzag por aquí por todo el borde. Para poder coserlo sin ningún problema le he quitado el carro. Para hacerlo he tenido que quitarle también estos dos topecitos de metal. Entonces le he quitado el carro y lo he abierto para poder coserlo de lado a lado sin problemas. Entonces seguimos cosiendo. Bueno, vamos ahora a colocar el carro. Entonces metemos un ladito. Esto al principio puede parecer complicado, pero no lo es. Hay que tener un poquito de paciencia y ya lo tenemos. Ahora vamos a darle la vuelta a esto para terminarlo de cerrar. Le he dado la vuelta con mucho cuidado. Yo lo he hecho fuera de cámara porque pues tengo aquí la cámara para grabar y es un poco incómodo maniobrar con la cámara en medio, entonces lo he hecho fuera de cámara, pero bueno, lo hemos puesto del revés y vamos a alinear bien los bordes y vamos a coser por aquí a medio centímetro todo a lo largo y también de este lado. Cosemos así, todo recto. Bueno, aquí ya lo hemos cerrado, le he cortado el exceso de cremallera de los lados y vamos a hacerle el fondo. Entonces vamos a sacar la esquina, así, y aproximadamente vamos a hacer un fondo no muy ancho, a 2 centímetros de la punta. Vamos a coser en línea recta de esta forma, ¿vale? Por un lado y por el otro. Sacamos la esquina, medimos 2 centímetros y cosemos por aquí recto. Ahora vamos a cortar a medio centímetro y de este lado también cortamos a medio centímetro. Y ahora solo nos queda darle la vuelta. Ya te digo que es un poquito complicado, pero bueno, se hacen las cosas despacito y con paciencia. Y ya lo tenemos. ¿Qué os parece? Bueno, espero que este video te haya gustado. Si es así, no dudes en regalarme un me gusta, en compartirlo y en dejarme algún comentario aquí abajo en el apartado para comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Recuerda activar la campanita para que te notifiquen cada vez que yo suba un nuevo video. Yo por lo pronto te espero aquí la próxima semana con un nuevo video tutorial. Hasta entonces.